Podemos empezar con la oración. ¿Qué es la oración? Todos nosotros tenemos experiencia de qué es la oración porque rezamos desde que éramos muy chiquitos. Las primeras oraciones las aprendimos del labio de nuestras madres. Pero es muy interesante considerar no solo la práctica, que esa la tenemos que mejorar, sino considerar teóricamente, ir a los fundamentos de la oración, qué significa rezar, los distintos tipos de oración que hay, etc. Porque en la medida que crecemos en conocimiento de la vida interior, se nos facilita todo. Aquí tenemos una clase nada más teórica, y tenemos toda la vida para aprender. De hecho, muchas veces la lectura espiritual, la finalidad que tiene es que aprendamos las cuestiones de la vida interior. En castellano tenemos dos palabras para designar la relación consciente y coloquial del hombre con Dios, que son la palabra plegaria y oración. La palabra plegaria proviene del verbo latino precor, que significa rogar, acudir a alguien solicitando un beneficio. Evidentemente que es la forma más inmediata y universal de oración, que es ir a Dios, invocando a Dios, pidiendo algo. El término oración proviene del sustantivo latino oratio, que significa habla, discurso, lenguaje, es decir, conversación. Las definiciones que se dan de oración suelen reflejar las diferencias de matiz que acabamos, así como la rogativa, que hace referencia a la primera definición, y esta al diálogo, al lenguaje, la segunda. Pero se pueden hacer muchas definiciones porque la oración propiamente es un misterio, porque es el contacto entre el hombre y Dios. Claro, y eso tiene una dimensión de misterio increíble, pues el contacto de alguien que es limitado con el infinito, de alguien que está en el tiempo con alguien que está en la eternidad, en el creador con su criatura. Entonces supone un abajamiento de Dios que se pone a nuestra altura para hablarnos en nuestro lenguaje, para interesarse por nosotros. Es realmente un misterio que no debería dejar de asombrarnos nunca. San Juan Damasceno dice, considera la oración, la elevación del alma a Dios y la petición de bienes convenientes. O sea, el alma que se mete en Dios, se eleva hacia Dios. O sea, esa unión con Dios es la oración y la petición de bienes convenientes, cosas que necesitamos. San Juan Clímaco dice que se trata más bien de una conversación familiar y unión del hombre con Dios. Claro, es una conversación que nos une. No solamente que transmite unas ideas, que transmite un mensaje, sino que nos pone en comunión con Dios. Está clarísimo que la oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Juan Pablo II en una ocasión decía que era inimaginable una vida cristiana sin oración. O sea, que no es que no era posible, es que ni siquiera era posible pensarlo. Porque es como la respiración que permite que la vida del espíritu se desarrolle. Como la respiración, como los latidos del corazón. Es una necesidad básica de la vida espiritual. Y en la oración, obviamente, se hacen presentes todas las virtudes teologales. Se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Fíjense que en esa oración introductoria que usamos para empezar nuestros ratos de meditación, empezamos con un acto de fe. Creo firmemente que estás aquí. Nos ponemos en presencia de Dios. Porque la oración no es un ejercicio, no es como hacer flexiones de brazos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacer ejercicios. Ruega por nosotros. Sino que es entrar en comunión, en contacto. Por eso lo primero es ponernos en presencia de Dios y de su amor. O sea, es un acto de fe.
La oración, además de ser un acto de fe, es un acto de esperanza y fomenta la esperanza. Porque obviamente si rezamos es porque confiamos que el Señor nos escucha, que le importamos a Dios. Entonces confiamos en Él, por eso hacemos oración. Es un acto de confianza, un acto de esperanza y fomenta, obviamente, hace crecer la esperanza. Y por último, la oración agranda el corazón para responder con el propio amor, el amor que tenemos nosotros, al amor divino. Pues oración, acto de fe, acto de esperanza y acto de amor que hace crecer estas virtudes teologales en nosotros. En la oración interviene toda la Santísima Trinidad. La oración del alma, conducida por el Espíritu Santo desde lo más hondo de sí misma, se une a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. La oración del cristiano es una oración cristocéntrica, que pasa por Jesucristo. Siempre, aunque no lo mencionemos a Jesucristo, aunque nos dirigamos a Dios Padre, porque nos dirigamos al Espíritu Santo, porque siempre Cristo está presente, y siempre el Espíritu Santo está presente. Cristo es el maestro, el modelo y camino de toda oración cristiana. Por eso, como los apóstoles le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a rezar, también nosotros tenemos que pedirle al Señor, Jesús, enséñame a rezar. Porque es Jesús el que nos lleva de la mano con su oración a la unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso toda oración cristiana se realiza con Cristo, por Cristo y en Cristo. Con Cristo nos rezamos solos, por Cristo a través suyo, y no solo a través suyo, sino en Él. Y se dirige a Dios Padre. Por eso el esquema de la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Padre de quien procede el Hijo, el Padre y Hijo de quien procede el Espíritu Santo, es también que cómo nosotros accedemos a Dios, y todo reconduce a Dios Padre a través del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Desde San Pablo dice, cuando no sabemos cómo orar, y es normal que no sepamos cómo orar, porque es un misterio, el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra limitación y nos hace que rezar, dice San Pablo, con gemidos inexplicables que nos hacen gritar, Abba, Padre. El Espíritu Santo que nos lleva a reconocernos como hijos de Dios, dirigirnos a Dios como Padre, y desde Cristo, que es el único Hijo. Con importancia, entonces, por esto, porque nuestra oración entonces es trinitaria, entonces siempre aparece la Trinidad y está la oración, porque es unión con la Trinidad. Entonces, ocupar un lugar central en la oración, la liturgia. Y el centro de la liturgia es la Eucaristía. Evidentemente, la oración litúrgica es fundamental, pero no es la única. Sería un gravísimo error despreciar la liturgia, obviamente, porque la liturgia está Dios actuando y donde nos unimos plenamente a Él. Pero también sería un mal planteo para afirmar la liturgia, despreciar la oración individual. Porque es precisamente la oración individual la que nos lleva a tener intimidad con Dios, precisamente, y nos permitirá vivir la liturgia con plenitud. No como un rito exterior que cumplimos, sino precisamente como la coronación de esa intimidad con el Señor que adquirimos en el fondo de nuestro corazón. Bueno, contenidos de la oración. Evidentemente, los contenidos de la oración, como todo diálogo de amor, pueden ser múltiples y variados. Es más, es bueno que sean muy ricos, que no sea monotemática mi oración. Cabe, sin embargo, destacar algunos especialmente significativos. Pero vamos a empezar de atrás para adelante. Uno podría decir, los 4 grandes fines de la misa,
Las 4 grandes actitudes del hombre delante de Dios son adoración, alabanza, primero. Segundo, acción de gracias. Tercero, reparación, desagravio. Y cuarto, petición. Aquí vamos a verlos en orden, no en orden de importancia, que es el que los dije yo, sino en orden, no puede decir, en que naturalmente el hombre entra en comunión con Dios. Obviamente, como un hijo a su padre, todo empieza con la petición. O sea, evidentemente, es frecuente, la oración es impetratoria, impetrar, pedir. Y a lo largo de la Sagrada Escritura, obviamente, aparece constantemente la oración de petición. Y cuando uno ve la oración de Jesús, Jesús nos enseña a pedir, nos invita a pedir. No olvidemos que cuando Jesús, los apóstoles le piden que les enseñe a orar, Jesús enseña al Padre Nuestro, que está compuesto por 7 peticiones, que serán el objeto de la última clase. Pero son 7 peticiones. Ya se ve que sería absurdo despreciar la oración de petición, porque la oración de petición es un acto de reconocimiento de la grandeza de Dios y por tanto también de adoración. Es un acto de humildad, saber que nosotros no podemos nada y que necesitamos todo de Él. Es un acto de confianza en Dios, de fe en su bondad. Hay tantísimas cosas que detrás de la petición no hay solamente un interés de que necesito que me resuelva esto, sino que hay todo un mundo de mi relación con Dios, como un hijo con su padre. Por eso Jesús nos invita a pedir, encareciendo el valor y la importancia de la plegaria sencilla y confiada. Y Jesús dice en el Evangelio, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. O sea, mal podríamos despreciar la petición cuando Jesús prácticamente nos provoca que pidamos. Entonces, petición. ¿Qué pedir? Evidentemente, aquí dijimos 4 hoy. Adoración, acción de gracias, reparación, petición de perdón y petición. Aquí unimos las últimas 2. Porque evidentemente, entre la petición ponemos la petición de perdón. Y evidentemente, una de las primeras cosas que tenemos que pedir al Señor, y que de hecho el Padre Nuestro le pedimos, es que perdonen nuestras ofensas. Obviamente, petición por nuestra propia salvación y la de los demás. Hay que pedir la santidad. Porque es un don. No es que yo remando voy a conseguir ser santo. Señor, dame la santidad. Señor, haceme santo. Señor, enséñame a hacer oración. Señor, unime a vos. Haceme crecer en tu amor. Pero todas las cosas que necesitamos para ser santos, hay que pedirlas. Señor, enséñame a hacer apostolado. Ayúdame a vencer la pereza. Señor, el carácter. Ayúdame a mejorar mi carácter. Y así sucesivamente. O sea, todo lo que les falta para la propia salvación y la salvación de los demás. No te quejes de los demás, pedí por ellos. Mujeres y maridos, en vez de quejarse del cónyuge, recen por ellos. En vez de echarle tanto en cara que tiene ese defecto, pidan por él para que consiga esa virtud. Eso, pedir. Pueden pedir por la iglesia. De pedir mucho por la iglesia, que está evidentemente en crisis y una falta de unidad desgraciadamente notable. Ahora en la cuarentena, tanta gente que se le enfría la vida espiritual por la falta de sacramentos, por no poder ir a misa, o por vivirla online, digamos, solamente. No, pedir por la iglesia, pedir por el Papa, que publicó ya una encíclica y lo están criticando por todos lados muchas veces, por una visión meramente política y rastrera, que ni siquiera han leído la encíclica, que es una encíclica más que se une a toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Y está en perfecta continuidad con León XIII, con Pío XI,
con Pío XII, con Pablo VI, con Pablo II, con Benedicto XVI y el Papa Francisco. O sea que es un capítulo más de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, recen por la Iglesia, por el apostolado, por las más variadas necesidades. Bueno, necesitamos todo. Cosas materiales. En estos momentos de pandemia, de crisis económica, hay que pedir por los temas económicos. Hay que pedir por los hijos, ahora que pobres chicos que están encerrados, para que aprendan, para que se acerquen más a Dios, pedir tantas cosas. De hecho, la oración de petición forma parte de la experiencia universal religiosa. O sea, el hombre, un ser necesitado, delante del Creador, y espontáneamente, la primera relación es de pedir. Y de hecho, decimos el reconocimiento que sea difuso de la realidad de Dios a gente, como digo, gente que no tiene información, no, que tiene fe o que está alejada. Claro, siente la tendencia a dirigirse a Dios, solicitando su protección y su ayuda. Pero hay que ayudarle a la gente y decirle qué buen apostolado es en el trabajo. La gente quizás no tiene mucha fe o no tiene ninguna fe, dice, che, voy a rezar por eso. Che, ese problema, rezá, pedile a Dios por eso. Animar a que pidan, a que recen, si es lo más natural y espontáneo que hay. Obviamente, la oración no se agota en la petición. Pero es manifestación decisiva la oración, porque es reconocimiento y expresión de las condiciones del ser humano, nuestra dependencia de Dios. En el fondo, la oración de petición es una muestra de humildad y de fe, de confianza en Dios. Para que dependemos totalmente de Él. Pues de alguna manera en la petición ya está presente la adoración, porque reconocemos su grandeza. Y está presente la fe en el amor que Dios nos tiene, obviamente. Bueno, acción de gracias. El reconocimiento de los bienes recibidos. Y a través de esos bienes, el reconocimiento de la magnificencia y misericordia divina, de la grandeza divina, de su bondad, impulsa a dirigir el Espíritu a Dios para proclamar y agradecerle sus beneficios. No es solamente un cumplido. No es como estaba Mafalda con Guille, y me parece que era un banco, una plaza, donde fuera, y vio una señora mayor con un terrible paquete de galletitas. Entonces la mujer le ofrece una galletita a Guille. Guille la recibe, la come, y Mafalda le dice, ¿qué se dice, Guille? Y Guille le dice, amarreta. ¿Por qué? Pues le he dado solo una. Bueno, no es solamente un cumplido, che, muchas gracias, porque tengo que cumplir. Digo, no, gracias. Sino que claro, ese reconocimiento de la bondad de Dios no tiene ninguna necesidad de concedernos nada. Y todo lo que somos y tenemos, Dios nos lo ha dado. Tenemos tanto para agradecer a Dios. Muchísimo más de lo que nos sospechamos. Por eso, tanto para dar gracias. Debemos pasar toda la vida en acción de gracias. Y de hecho, la Sagrada Escritura está llena de acciones de gracias, y lo mismo en la historia de la espiritualidad. Por eso, a saber que dar gracias a Dios, porque esa actitud de acción de gracias es muy importante espiritualmente. Claro, porque cuando un alma se ha acostumbrado a dar gracias, o sea, una actitud de reconocer como don divino todo lo que sucede, todo lo que tiene, todo lo que es. Entonces, claro, adquiere un hábito de reconocer a Dios en todo. No son aquellas experiencias gratificantes, positivas, sino también en las adversas, en las negativas. Consciente de que todo lo que sucede está bajo el designio amoroso de Dios, que a nuestro Padre Dios no se le escapa nada. El creyente sabe que todo redunda en el bien de quienes son objeto del amor divino, que son todos, somos todos. Por eso podemos
realmente decir con San José María. No, acostúmbrate a levantar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día. O sea, no solo alguna vez, no si alguna vez ganas la lotería, no solo cuando las cosas van muy bien. Y ese punto va puntualizando un poco, dice, porque te da esto y lo otro. Pero gracias por el día, que es el sol, aquí en Córdoba por lo menos. Señor, gracias porque me has dado esto, me has concedido lo otro. Pero gracias porque mañana celebraremos la canonización, el aniversario de la canonización de San José María. Gracias, Señor, por esa canonización. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque hoy yo he podido celebrar misa. Gracias, Señor, porque he podido trabajar. Gracias, Señor, porque te han despreciado. Y aquí puedo decir, ya puedo decir, qué sorpresa. Agradecer que me hayan despreciado. Sí, porque me dio ocasión de ser humilde, de identificarme con Cristo, despreciado. Y entonces, me hacen un bien. Si yo lo aprovecho y crezco con humildad. Por eso, cuando uno ejercita la acción de gracias, va descubriendo que tiene que agradecer muchas más cosas de las que le parece. Dice, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes. Es una manera de pedir, de pedir también, porque ¿cuántas veces una manera de extorsionarlo a Dios es darle gracias por algo pidiéndoselo? Señor, gracias por esto que me vas a conceder. Pero no solo eso, yo te doy gracias por no tener esta cosa que me gustaría tener, vos te ofrezco no tenerla y te doy gracias por no tenerla. Sigue, porque hizo a tu madre, a su madre, tan hermosa su madre, que es también madre tuya. Señor, gracias por la Virgen, gracias por la Eucaristía, gracias por tu perdón. Señor, qué maravilla que es que me perdones en la confesión. Señor, me confesé los domingos. Bueno, Señor, gracias porque ayer me has conseguido tu perdón. Porque creo que soy la luna y aquel animal y aquella otra planta. Gracias por toda la creación. ¿Cuánto tenemos para dar gracias? Y todas las cosas que nos gustan y nos llenan. Porque hizo aquel hombre elocuente y aquel otro premioso. Y qué bueno que es agradecer al Señor los talentos de los demás. Gracias, Señor, porque Messi juega también al fútbol, yo qué sé. Gracias, Señor. También gracias, Señor, porque yo, en cambio, yo no tengo esa virtud, pero también te lo agradezco. Y termina San José María ese punto de camino. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Entonces, pasamos a la tercera, digamos, tercera dimensión de la oración. Dijimos, petición, en la que está incluida la petición de perdón, pero petición en general, acción de gracias, y la primera, que aquí la ponemos tercera, pero que en orden de jerarquía sería la primera, que es la adoración y la alabanza. Que a veces es un tema que uno le dicen adoración. ¿Qué es adorar? Muchas veces nos pasa que no es muy capaz de explicar qué es adorar. Es reconocer y proclamar la grandeza del Señor, la plenitud de su ser, la infinitud de su bondad y de su amor. Pero ojo, entendámoslo bien, no es como la adulación. O sea, si yo lo agarrara a uno de ustedes y le dijera, che, qué bueno que sos, qué lindo que sos, qué inteligente que sos el mejor del mundo, qué grande que sos, qué... Y a lo mejor yo lo estaría adulando. Y posiblemente, aunque fuera verdad lo que dijera, posiblemente le haría daño a su humildad. Pero no es que Dios necesita que nosotros lo alabemos. Es que a nosotros la sorpresa de su bondad se exterioriza en la alegría de esa grandeza de Dios. Es como, perdón que pongo un ejemplo futbolístico, pero es que uno ve un golazo espectacular. Yo mira y dice, qué golazo, qué lindo, qué maravilla de gol, qué espectacular. No, es el gozo de la grandeza.
Pero cuando yo alabo la grandeza del Señor, es que ante esa grandeza me llena la vida, me impresiona, la gozo, la disfruto. La infinitud de su bondad. No es que le tire un incienso en plan de diciendo, como si lo necesitara, es que yo digo, Señor, no puede ser tan bueno, qué lindo que seas tan bueno, qué maravilla, qué entusiasmo me da que seas tan bueno. Gracias por ser tan bueno. Gracias por querernos tanto. Claro, esa es por eso la adoración, la verdad es que es, y la alabanza, nos llena bien porque nos agranda el corazón, nos llena de gozo y de alegría. No, delante de Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía, ahí expuesto en la custodia, Señor, tanto amor, tanta bondad, tanta grandeza encerrada. Bueno, claro, como dice, la alabanza se puede desembocar a partir de la consideración de la belleza y magnitud del universo, como de los textos bíblicos. Tiene tantos salmos y que alaban a Dios por la grandeza de la creación. Dice, Señor, qué maravilla el mundo que hiciste. O las obras que Dios ha obrado. Señor, te alabo, te adoro por tu muerte en la cruz, por tu nacimiento en Belén, por los milagros que hiciste, y uno podría seguir poniendo los motivos. Y tenemos, por ejemplo, el gran canto de alabanza, por ejemplo, de la Virgen en Magnífica, cuando la Virgen se encuentra con Isabel. Entonces, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Exploto de gozo, contemplando lo bueno que es Dios, lo que ha querido hacer en mí, que soy nada, lo que ha hecho a lo largo de la historia. No, entonces, esa alma que está como en éxtasis, por alguna manera, no es para estar en éxtasis, pero como admirada y disfrutando y gozando la maravilla de Dios. Bueno, eso es la alabanza y esa es la adoración. Bueno, algunos himnos paulinos, San Pablo, o a partir de hechos chiquitos, en los que se manifiesta el amor de Dios. En todo caso, lo que caracteriza la alabanza es que en ella la mirada va directamente a Dios mismo. Mira a Dios y lo ve tal como es en su perfección, que no tiene límite, que es infinita. Entonces uno le llena eso de alegría y de entusiasmo. Dice el catecismo: la alabanza es la forma de orar que reconoce la manera más directa que Dios es Dios. Claro, porque lo adoro a Dios por Él mismo, no por lo que me da, la acción de gracia, la que agradezco. Entonces, fíjense, aquí es directamente hacia Dios, se dirige. Le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que es. Como en el Gloria, que le decimos que lo glorificamos, lo alabamos, ¿por qué? Por lo grande que es. Le damos gracias por su inmensa bondad. Qué notable, darle gracias porque es tan grande, tan bueno. Bueno, pero está íntimamente unida la adoración y el reconocimiento, no solo intelectual, sino existencial de la pequeñez de lo creado en comparación con el Creador. Entonces, la adoración va consigo un sentimiento de dependencia, saber que dependemos totalmente de Dios, que no somos nada delante del Señor. O sea, por eso la adoración supone humildad. Sin humildad, el que no es humilde no adora. En el fondo porque se adora a sí mismo. En el fondo la soberbia no es otra cosa que bajar a Dios del pedestal de Dios y ponerse uno mismo en el pedestal, como si yo fuera Dios. Por eso la humildad, la aceptación personal de la persona en dignidad, ante quien nos trasciende totalmente. La maravilla que causa el hecho de que ese Dios, al que los ángeles y el universo entero le rinde pleitesía y adoración, se ha dignado mirar su mirada en nosotros, que llegó a habitar en nosotros, hacerse hombre, para pensar que el Espíritu Santo habita en mi alma en gracia. ¿Quién soy yo?
No para que la madre de mi Señor venga a visitarme, como decía Isabel, sino para que el Señor venga a habitar en mí. ¿Quién soy yo para que yo pueda rezar y Dios me escuche? O entonces dijimos, adoración, alabanza, peticiones de gracia, resumen las disposiciones de fondo que informan la totalidad del diálogo con Dios. O sea, todo nuestro diálogo con Dios, en el fondo, adquiere alguna de esas formas. Y sea cual sea el contenido de la oración, quien reza lo hace siempre, de una forma u otra, explícita o implícitamente, adorando, alabando, suplicando, implorando o dando gracias a ese Dios al que reverencia, al que ama y en el que confía. Bueno, los contenidos concretos de la oración pueden ser y son muy variados. Dijimos que la riqueza de la oración está también en que tenga muchas dimensiones distintas. Por eso la edición no tendría que ser aburrida, porque tiene una riqueza muy grande y tiene muchas dimensiones. Entonces, por ejemplo, en ocasiones uno se acude a la oración a considerar pasajes de la Escritura. Entonces uno irá a alabar a Dios con salmos. En los sacerdotes, todos los días en la liturgia de las horas, rezamos fundamentalmente salmos. Alabamos a Dios con los salmos, con los 150 salmos del Salterio, que a lo largo de 4 semanas van saliendo todos. O a veces para profundizar una verdad cristiana. Tenemos oración a reflexionar, a pensar sobre una verdad cristiana, a revivir la vida de Cristo con el Evangelio, o a sentir la cercanía de la Virgen. En Córdoba celebramos ayer la Virgen del Rosario. Otros modos de hacer oración es a partir de la propia vida. Así como decíamos que acudir a la Escritura, a libros que nos hablan de virtudes o de realidades de nuestra vida. Aquí ya es reflexionar sobre la propia vida, pero hacer partícipe a Dios los afanes, las alegrías, ilusiones, los problemas, para encontrar apoyo, consuelo. También para examinar ante Dios el propio comportamiento y poder hacer propósitos y decisiones. Más sencillamente para comentar, para compartir con quien sabemos que nos ama lo que nos pasa. Y aquí tenemos el tema del diálogo con Dios. Un diálogo que se desarrolla de muchísimas maneras posibles. Porque es un encuentro entre el creyente y Dios, entre el Hijo y el Padre. En Dios en quien me apoyo, y quiero que toda mi vida se apoye en Dios, porque me sea amado por Él. Entonces, evidentemente, como a Dios le interesan todas mis cosas y no hay nada de mi vida que le sea ajeno. Así como no hay nada de lo de Dios que me sea ajeno a mí. Porque me interesa asimilar lo divino y por eso medito las cosas de Dios. Entonces, todo lo que forma parte de mi vida, todo lo que forma parte de Dios, todo lo que hace la inteligencia, todo lo que hace la voluntad, todo lo que hace los sentimientos que uno puede experimentar en el corazón, todo es compartible con el Señor. Ese punto tan clásico de camino que nos puede servir como guía muchas veces, precisamente por su sencillez. Dice, me has escrito, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? ¿De qué? Entonces José María hace como una descripción muy rudimentaria, muy sencilla, pero que es como una guía de oración. De él, de ti. No, hablar de Dios, de las cosas de Dios y de mí mismo, de mis cosas. Alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, yacimientos de gracias y peticiones, de amor y desagravio. O sea, en estas palabras está todo, porque uno podría poner ahí muchísimas cosas más, todo lo que uno se le ocurra. Y como súper resumen dicen 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Bueno, a eso vamos a la oración. Entonces, siguiendo una vía u otra, porque hay muchos caminos para la oración, muchas
formas de hacer oración. Pero siempre hay que tratar de que sea un encuentro íntimo y filial entre el hombre y Dios. No una formalidad, no un rito, tengo que hacer oración, como si tuviera que hacer gimnasia. Sino que fomenta el sentido de la cercanía de lo divino, experimentar a Dios cerca, a Dios que me escucha, que está conmigo. Y me conduce a realizar mi vida cara a Dios, sabiéndome contemplado amorosamente por mi Padre Dios. Entonces, después de estudiar las formas de oración, digamos, de oración, de acción de gracias, de reparación y de petición, vamos ahora a ver las formas que tiene, o expresiones que tiene la oración, o sea, tipos de oración. Evidentemente, los autores dividen los tipos de oración de muchos modos. Por ejemplo, se habla de oración vocal y oración mental, dos tipos de oraciones, que, como Pablo II decía, son como los dos remos de un bote, que se faltan los dos. Un solo remo hace que el bote dé vuelta en redondo, que no avance. Oración pública y privada. La oración privada es la que yo hago por mi cuenta, yo solo. Cuando Jesús dice en el Evangelio, ve y enciérrate en tu habitación. Tu Padre que ve en lo secreto, una habitación que no es físicamente la habitación, porque puede ser de cualquier lado. Métete en ti mismo, en la habitación de tu corazón. O pública. Evidentemente hace falta oración pública. Rezar juntos, en comunidad. En familia. No basta rezar solo, hay que rezar en familia. Con los hijos. Porque la realidad, uno reza, yo soy una persona, rezo con Dios. Formo parte de una familia. Como familia rezamos, yo rezo, especialmente como esa comunidad familiar. Rezo en domingo en misa, con toda la comunidad parroquial y con todos los cristianos, o sea, privada y pública, las dos. No son alternativas. O a lo mejor más intelectual o reflexiva o afectiva. La oración tiene mucho de cerebro, de cabeza, de pensar. Pero también tiene mucho de corazón. Y a veces será más una oración del corazón y a veces será más una oración de la cabeza. Pero tiene que haber de las dos. Oración reglada y espontánea, reglada en el sentido de que sigo unos ritmos. O sea, rezo la liturgia de las horas, rezo el rosario, está arreglado. Hoy, lunes, rezo los misterios gozosos, está reglamentado, por decirlo de alguna manera. Oración espontánea. Señor, qué bueno que sos, Jesús, quiero hablar con vos de este asunto que me preocupa. Pura espontaneidad. En ocasiones los autores deben esbozar una gradación de intensidad de la oración. Oración mental, oración afectiva, oración de quietud, oración contemplativa, oración unitiva. Me puedo encontrar en algunos libros de espiritualidad, tratados sobre oración, distintas clasificaciones de oración. El catecismo distingue tres: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Cuando la división se realiza en dos y decimos oración vocal y oración mental, esta segunda y tercera, meditación y contemplación, entran dentro de oración mental. Pues oración vocal y oración mental que comprende la meditación y la contemplación. Entonces, estas tres oraciones, estos tres tipos de oraciones, tres formas de oración, tienen un rasgo fundamental en común, que es el recogimiento del corazón. ¿Qué es el recogimiento? El recogimiento interior es una actitud vigilante para conservarla, para ponerse en presencia de Dios y permanecer en presencia de Dios. O sea, para ser consciente de lo que estoy haciendo, para que eso realmente sea oración. Entonces dice, una vez este texto del catecismo que leímos recién, dice evidencia, decimos, a usar esta terminología no hace referencia a grados de vida interior, vida de oración,
oración vocal, meditación, contemplación, como si fueran 3 grados para 3 tipos de gente distinta. La gente más elemental, que es oración vocal. Los más elevados, meditación, y ya los super iluminados, los genios de la oración, que es oración de contemplación. No. No son 3 grados, sino 3 caminos, 3 vías, que todos tenemos que hacer. Y que todas tienen que conducirnos a la contemplación. Bueno, oración vocal. ¿Qué es la oración vocal? La palabra vocal, claro, se refiere a las voces. A que es una oración que se expresa vocalmente, es decir, con palabras articuladas. Y esta primera aproximación del nombre es exacta, pero no va al fondo del asunto. Porque yo puedo hacer oración de diálogo, oración meditación, también con las palabras. Y si yo le digo a Jesús, Jesús, te quiero con toda el alma, me encantaría quererte cada día más, eso no es oración vocal, eso es oración, si querés, contemplativa, que hago en voz alta. O sea, la diferencia no está en si es en silencio o es en voz alta, porque yo puedo rezar el rosario en silencio. O sea, voy en el colectivo, rezando el rosario, y no muevo los labios, me rezo con el corazón, y es oración vocal, aunque no haya voces. Por eso, toda oración es un diálogo interior, porque la oración vocal tiene que ser un diálogo con Dios. Entonces, por eso lo que la diferencia, en el fondo, más que toda oración tiene que ser intimidad con Dios, porque no es una que es ruido, después el grabador. Me consigo una aplicación con el rosario, y pongo la aplicación que dice el rosario, y yo tengo una, y entonces la aplicación que tengo de rosario, tengo una aplicación que lo tiene Juan Pablo II, que me reza el rosario en latín. Fíjense. Bueno, esa es la voz de Juan Pablo II. Claro, si yo pongo el teléfono a que suene y yo no lo rezo, no he rezado el rosario, aunque el teléfono lo rece, digamos. Tengo yo unirme a ese rosario y rezarlo con mi corazón. Entonces, eso está de acuerdo. Pero por eso la oración vocal no es solo asunto de palabras, sino de pensamiento y de corazón. Porque toda oración es con la cabeza y con el corazón, no solo con la boca. En el fondo, lo que define a la oración vocal es la oración que se hace utilizando fórmulas preestablecidas. Ya sean cortas, una ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, es una oración vocal. O tomar la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro. El Ave María, que está compuesta básicamente la mitad con la Sagrada Escritura. U otras recibidas de la tradición. La Salve, el Bendita sea tu pureza, el Acordaos, el Pésame, la Nacional que te la guarda, el alma de Cristo santifícame. O sea, hay muchísimas oraciones. Los devocionarios, precisamente, son libros que tienen muchísimas oraciones. Oraciones para rezar por la familia, oraciones para lo que fuera. O sea, una fórmula preestablecida, a la que yo me uno, hago mío esas palabras. Es mi oración, y yo uso esas palabras para hacerlas mías. Y las hago mías. No repito como un loro. Yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo le estoy diciendo a mi Padre Dios, Padre. Hago mías esas palabras. Entonces, como resulta obvio, con la condición de que esas expresiones o fórmulas recitadas vocalmente sean verdaderas oraciones, es decir, cumplan con el requisito de que no solamente una cosa mecánica de mi boca, como un lorito, sino que mi mente y mi corazón acompañan lo que dicen mis palabras.
Porque si esa devoción faltara, si no hubiera coincidencia entre lo que dice en mi boca y lo que dice en mi corazón y mi cabeza, obviamente no sería oración. Saber a quién me dirijo, a quién le estoy hablando. Cuando rezo el Padre Nuestro me dirijo a Dios Padre. Cuando me dirijo a la de María me estoy dirigiendo a la Virgen. Cuando rezo el alma de Cristo me dirijo a Jesús. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién me dirijo? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Quién es el que habla? Yo, o sea, no estoy repitiendo. Cuando rezo el acordaos, que es una oración que se le atribuye a San Bernardo, no es San Bernardo que la reza, soy yo, con palabras que le tomo prestadas a San Bernardo. Es como el enamorado que le dice una poesía a su novia, que él no la hizo, pero la hace suya. Dice Santa Teresa que no se puede hablar de oración, aunque muchos meneen los labios. O sea, si mucho bla, 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 hay que luchar para tener la cabeza y el corazón. La oración vocal es muy importante, fundamental. Hay gente que la desprecia. Pero la pedagogía de la oración es fundamental. Todos aprendimos a rezar con oración vocal. Y seguimos aprendiendo a rezar con oración vocal. No solo al principio. O sea, ¿cómo yo puedo aprender a tratar a la Virgen? ¿Dónde tengo una guía? En la de María. En la salve, en el acordaos, en el bendita tu pureza. Y en muchas otras oraciones tengo una guía para aprender a rezar, Stabat Mater. O sea, y ahí puedo aprender a tratar a la Virgen y puedo robar frases. Robar, felizmente robadas, porque las hago mías, digamos, cosas lindísimas que a mí no se me hubieran ocurrido. Por eso hay una pedagogía, un aprendizaje en la oración vocal para el trato con Dios. De hecho, la señal de la cruz. Pues fíjense que estamos rezando con el cuerpo y con las palabras. Con la mano trazamos la cruz. Una cosa que me dedico mucho en el colegio, en el Cinco Ríos, cuando iba, porque era con las cuarentenas no voy, a confesar a los chicos, es enseñar a hacer la cruz, pues ya hacen cualquier cosa con la mano. Si, che, pará. La señal de la cruz, pues le digo, le muestro el crucifijo, le digo, che, mirá el crucifijo. ¿Qué es una cruz? Dos palos, uno vertical y uno horizontal. Pues hay que dibujar un palo vertical, la de Cristo, en mi vida. Quiero que la cruz de Cristo me santifique, por eso dibujo la cruz, el palo vertical, el palo horizontal, voy de un hombro a otro. Y diciendo, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, la señal de la cruz es una oración. Y todos hacemos las oraciones que uno aprende de chico y que con frecuencia también de grande. Que nos introduce a una vivencia concreta de la fe, y por eso es bueno que los hijos vayan aprendiendo cada vez más oraciones vocales, vayan creciendo su repertorio de oraciones. Al principio sea la oración de la guarda, la Ave María, el Padre Nuestro. Pues habrá que ir enriqueciéndolos con el bendita sea tu pureza, con la salve, con los acordaos y las oraciones que sean. Entonces, la oración vocal, digamos que es muy importante. Sin embargo, la oración no se queda ahí. Hace falta continuar. Pues ahí tenemos la meditación. Meditar significa aplicar el pensamiento. ¿Qué es meditar? Es pensar, reflexionar, profundizar, analizar, estudiar. Todas palabras que se aplican. O sea, aplicar el pensamiento a una realidad o una idea, con el deseo de conocerla mejor, de comprenderla mejor, de profundizar en eso. ¿Qué es la caridad? ¿Qué es amar a los demás? ¿Por qué hay que amarlos? ¿Qué significa amarlos? ¿Por qué Dios quiere que los ame? ¿Qué significa para mi alma el amar? ¿Cómo amo con la cabeza? ¿Cómo amo con la mirada? ¿Cómo miro con cariño? ¿Cómo amo con la boca? Y aprendo a querer a los demás con la boca, con lo que les digo, lo que les hablo. Con las orejas, porque los escucho. Entonces voy meditando, profundizando. Agarro el Evangelio y veo lo que Jesús me dice de la caridad y le doy dando vueltas y medito el lavatorio de los pies y por qué Jesús se los lava y qué significa para mí lavar los pies de los demás.
no sé, meditar. El cristiano, claramente, un cristiano, la meditación u oración mental, que implica orientar el pensamiento a Dios, tal como ha hecho siempre la historia, y desde Dios dirigir la mirada a la propia vida, para valorarla y acomodarla a su vida. O sea, mira a Dios y mira mi vida. La meditación se desarrolla normalmente a partir de un libro. El punto de arranque, el empujón inicial de la meditación suele ser un libro. Entonces uno lee un pasaje de la escritura, uno agarra libros de meditación, como Camino, Surco, Forja, esos libros de meditación, libros de puntos cortos, o homilías, como Amigo de Dios, Escrito que pasa, o Hablar con Dios, ese libro que tiene meditaciones para todos los días del año, o acciones litúrgicas, yo voy meditando, o un texto bíblico, o un autor espiritual, pero bueno, por eso el punto de arranque suele ser en silencio, porque claro, sin silencio es difícil hacer oración, a partir de lo que leo. Entonces es importante tener unos tiempos dedicados específicamente a la meditación. Es cierto que uno puede ir caminando por la calle meditando, ¿de acuerdo? Uno puede ir en el auto meditando o en el colectivo meditando, pero más allá de esa presencia de Dios o esa meditación que yo puedo hacer en cualquier circunstancia de mi vida y que es bueno hacerla, esos tiempos reservados exclusivamente a esos. O si es posible, delante del Santísimo, o en silencio en casa, en un lugar tranquilo, recogido. En todo caso, implica el esfuerzo de profundizar en el conocimiento de Dios y de su voluntad para nosotros. Por eso puede afirmarse, el catecismo lo explica muy bien, dice que es una búsqueda la oración, una búsqueda. No de algo, sino de alguien. Voy buscando qué me quiere decir Jesús, qué quiere decir esto, de qué se trata eso. Bueno, entonces, a lo que tiene la meditación cristiana no es solo ni primeramente comprender, como el primer paso es comprender, entender mejor, entender qué es la misa, qué es el ofertorio, qué tengo que hacer en el ofertorio, qué sentido tiene el acto penitencial. Claro, entender, en primer lugar, pero no solo eso, sino encontrarme con Dios, identificándome con su voluntad y unirme a Él. O sea, no es solo pensar sobre el acto penitencial de la misa, es decir, encontrarme con Dios, con el buen pastor al que le pido perdón por mis pecados. Estoy renovando el orden de mis pecados mientras pienso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión y medito eso. ¿Qué quiere decir pedir perdón? Que he pecado mucho, Señor. A ver, es verdad que he pecado mucho, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra. Entonces voy hablando con el Señor a medida que voy pensando. O sea, no es una mera reflexión absorta en mí mismo. Es una oración, una meditación en la presencia de Dios. Y por tanto, una meditación que se convierte en diálogo. Porque comento con el Señor lo que leo. Porque comento con el Señor lo que pienso. La oración contemplativa. Claro, es el diálogo más directo. Por eso, la meditación tiene a convertirse en diálogo. Eso que leo, eso que pienso, se traduce en afectos, en ideas, en comentarios, en actos de amor. Pues la comunicación con Dios más directa, más personal, más íntima, más de corazón a corazón. Pues ahí lo que califica de contemplativa, que no es solo mirar, contemplar, sino que es una unión. Que es experimentar la cercanía de Dios. Sentir a Dios cerca mío porque estoy hablando con Él y lo tengo mío, lo tengo en mí, aunque a veces no lo sienta, pero sé que está. Sé que no estoy hablando con la pared, sé como yo no estoy delante de la computadora, tengo gente del otro lado que me está escuchando. Bueno, la oración es lo mismo, mucho más, porque ahora ustedes tienen el micrófono apagado. En la oración no le tengo que poner el micrófono apagado a Dios. Tú dejar a Dios el micrófono prendido para que Dios intervenga cuando quiera. Es más, cuanto más intervenga, mejor. Por eso trato ese diálogo confiado. A veces más allá de las palabras, a veces estar juntos. A veces uno puede hacer oración sin decir nada.
Tengo el crucifijo en la mano, lo aprieto y me siento pegado a Cristo crucificado. Y cierro los ojos y no digo nada y me siento muy pegado a Jesús. Y eso es una oración maravillosa. O estoy junto al sagrario y me pongo con todo el corazón metido en el sagrario con la imaginación y quizás no digo nada. Pero siento que abrazo a Jesús. Eso no es solamente palabras, es todo. Es muy rico y puede ser muchas cosas muy distintas. ¿Qué es oración? Y el catecismo responde con palabras de Teresa de Jesús. No es otra cosa, tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nosotros. Entonces, la oración contemplativa sería como la cumbre de la oración, que es el diálogo con el Señor más profundo, más íntimo, que es fruto siempre de la acción de la gracia, no solamente un esfuerzo mío. Diálogo, Dios y yo, los dos. Por eso es tan importante la oración, incluso cuando a mí no me sale nada. Porque como es de dos, si a mí no me sale nada, a Dios sí que le sale. Por eso es bueno pensarlo. Cuando estoy aburrido, cuando estoy distraído, cuando no puedo concentrarme, estoy con Jesús. San José María a veces les decía, Señor, aquí me tienes como un perro a los pies de tu amo. Pero el perro a los pies del amo no hace nada, está quieto. No habla, obviamente, porque es perro. Pero nosotros con Dios estamos así, estamos cerca, lo estamos acompañando. Claro, porque lo buscamos es una profunda unión con Dios. Conocerlo y conocernos. Como es tan importante, por eso tener tiempos dedicados especialmente a la oración. Oración mental, meditación y contemplación. Y la oración vocal también, el rosario, lo que sea. Entonces, la oración en suma está llamada a envolver toda la vida, porque tiene que abarcar inteligencia, voluntad, sentimientos, la imaginación. Está llegando al centro del corazón para cambiar las disposiciones. El Señor la oración entonces ahí más bueno, más generoso, con mejor carácter, dispuesto a perdonar. No, estoy con Jesús y Jesús me tiene que... Un termómetro es que me da paz. Esa oración más contento. Qué lindo sería que sus hijos los miran después de hacer la oración y dicen, mamá, ¿qué te pasa que estás tan contenta? Y se den cuenta, hizo oración y está más contenta. Te estarán deseando que hagas oración para que estés más contenta. Con características y condiciones. Esto requiere atención e intención. La atención es obvio, estar atento sobre lo que uno hace, e intención, querer hacer lo que uno hace. Entonces, dijimos que para eso hace falta recogimiento. ¿El recogimiento qué es? Es meterse en uno mismo. Meterse en uno mismo. Los sentidos suelen dispersarnos. Entonces uno va mirando curiosamente por todos lados y es como si uno el corazón se le fuera por los ojos, se le repartiera, se desparramara, como uno tira agua y en vez de caer en el vaso, cae en la mesa, se desparrama. Entonces la atención se desparrama por los sentidos, por los que oigo, por lo que veo, por lo que siento. Yo tengo que pasar oración, tengo que recoger mis sentidos, recoger la mirada, mirar menos, más silencio, un poquito de oscuridad si hace falta. Pero tampoco hace falta mucha, pero a veces hace falta un poquito de, o incluso cerrar los ojos, si no nos dormimos. Quietud, por eso en general estamos sentados. Nos está corriendo difícil. Serenidad, a veces ayuda hasta incluso empezar respirando hondo. Uno respira hondo, y sopla despacito, uno se va calmando, se va serenando, que son ese recogimiento, esa paz, inquietud que uno necesita para rezar. Pues esa actitud de recogimiento, de paz, de serenidad, de calma, de bajar las revoluciones, es fundamental. Procurando después evitar las distracciones. Es imposible evitar todas las distracciones, porque no vemos a Dios cara a cara. O sea, no te preocupes si te distraes. Trata de evitar las distracciones. Cuando te distraigas, volvé a poner la cabeza. No te desanimes. Pero estamos en la tierra. Entonces,
Aquí decimos, el recogimiento habitual, que a veces nos ayuda, pero uno por la calle puede recoger, uno en la calle puede ir, o mirando todo, distraído con todo, o puede también rezando tranquilo, hablando con el Señor, contando lo que uno le pasa, lo que uno ve, rezando Ave Marías, yo qué sé. Teniendo presencia de Dios, referencia a Dios en todo. Ese también no puede tener ese recogimiento. Entonces uno puede trabajar con recogimiento, uno puede estar barriendo, diciendo ejaculatorias, o lavando platos y ofreciendo a la señora aquello, y pensando en lo que nos interesa, que el Señor nos limpie el alma. Entonces dijimos recogimiento, confianza. Obviamente la confianza es fundamental, confiar en el Señor. Porque yo hago oración porque confío que Él me escucha, que Él está conmigo. Si una confianza en Dios en su amor, no va a haber oración. Voy a hablar con Él porque confío, que me quiere, que me escucha, que me da bolilla. Pues no es solamente la confianza en que tal petición me va a dar bolilla, sino la seguridad de que sabemos que nos ama. Más allá de que me dé lo que le pido, no le pide o no me lo dé, yo confío en Él de un modo incondicional. Sé que nos ama, sé que me comprende, sé que me tiene paciencia, sé que es misericordioso, sé que puedo abrir el corazón con Él y contarle todo lo que me pasa y ser sincero con Él. Qué importante la sinceridad en la oración para hablar con el Señor. Pues a veces la oración brota fácil, incluso con gozo, y a veces nos disfruta la oración en un curso de retiro, que uno disfruta la oración. Pero hay momentos que hay que remarla, y cuesta. Y no pasa nada, no vale más la oración si me siento bien, y menos si me siento mal. O sea, la repercusión de la oración en mi afectividad, qué bien me salió la oración, qué lindo, qué bien la pasé, eso no mide el valor de la oración. La oración sacrificada, remada, con poco fruto aparente, expresa muchísimo amor. Entonces hay que evitar el desaliento. Por eso, la tercera característica, junto con el recogimiento, con la confianza, es la perseverancia. Fundamental. Porque es lo que manifiesta el amor. Perseverar en la oración. Una y otra vez, aunque no me salga. No me sale el plan de vida, no importa. Seguí intentándolo. Porque si seguís intentándolo, te acabará saliendo. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Vos ofrecer el que no te salga y seguir luchando. Y si me aburro en la oración, si no nos aburrimos juntos. Pero quiero estar con vos. Quiero aprender a rezar. Bueno, por eso que la razón de la oración no es obtener beneficios, ni buscar conseguir cosas, ni conseguir satisfacciones, consuelos, complacencias. Vengo a la oración a sentirme bien. A veces me sentiré bien y a veces no me sentiré bien. Sino la unión con Dios. Por eso la perseverancia. Perseverar en la oración, una y otra vez, todos los días de nuestra vida. Todos los libros de oración, de las cosas que más hablan es de perseverancia. Querer rezar bien, perseverar en la oración, aunque no te salga bien. Después también la oración, evidentemente, tiene un carácter trinitario, como decíamos antes, porque aparece el Espíritu Santo, que dirige nuestra oración, infundiendo y estimulando la fe, la experiencia del amor, que lleva a crecer en presencia de Dios hasta saberse en la tierra y en el cielo. Debemos estar pegadísimo al Señor y abrazado al Señor aquí en la tierra, bien pegado a la tierra, poniendo el corazón en el Señor. Y junto con la Trinidad, hablamos con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, Jesús es el gran amigo. También la oración incluye a los ángeles, a los santos, sobre todo a María Santísima, que es nuestra Madre. Y muchas de nuestra oración se dirigirán a la Virgen. Pero de manera central a Jesús, obviamente. Porque es el gran mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesús el que nos mete en la Trinidad. Por eso, la Virgen nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre y al Espíritu Santo. San José María, los ángeles, nos llevan a Jesús. Y son importantes en la compañía, son intercesores. Pero si en este camino llegamos a Dios, a su infinito amor, a Dios Padre, que es evidentemente la fuente de todo bien. Y entonces vamos cada vez creciendo en un trato cada vez más hondo y más confiado con Él.
Por eso la oración cristiana es filial, es oración de hijo. Somos hijos y rezamos como hijos. O sea, hijos que en todo momento, en la alegría y en el dolor, en el trabajo y en el descanso, se dirigen con sencillez y sinceridad a su Padre para colocar en sus manos los afanes y sentimientos que experimentan el corazón, con la seguridad de encontrar en él comprensión y acogida. Por eso la oración siempre da paz, porque es un hijo que se abraza a un Padre que lo quiere, que lo comprende, que es misericordioso, que es todopoderoso. Más aún, un amor en el que todo encuentra sentido. Entonces es gracias, Señor, por la oración. Gracias, Señor, porque me escuchás. Gracias, Señor, porque puedo dirigirme a vos. Gracias, Señor, por este tesoro imponente que es la oración. Y aquí terminamos la clase sobre oración. Nos queda la próxima clase dar una visión rápida, porque obviamente en una hora más o menos que tenemos de clase, el Padre Nuestro agotarlo no lo podremos, pero sí para profundizar en el Padre Nuestro, que se les llama la oración dominical. No porque se reza el domingo, sino porque es la oración del Señor. Y domino es Señor. Domingo es el día del Señor. La oración dominical es la oración del Señor, porque es la oración que el Señor nos enseñó. Entonces, aquí nos quedamos. Mando un abrazo grande a todos.